time slows down when it can get no worse. I can feel it running out on me. I don't want these to be my last words. All forgotten, cause that's all they'll be. Now there's only one thing. Ok, tal vez a lo mejor ahí tal vez se escucha mejor. Espero que así sea. Ok. Vamos a esperar un momento, por favor, mientras tengo que cuadrar las cosas. Listo. Ok. Las cosas. Perfecto. Perfecto. Listo, creo que suena bien. Entonces vamos a comenzar. Bueno, un placer estar aquí con todos ustedes nuevamente. Vamos a habilitar. Ahí donde estoy yo. Ahí sí estoy yo. ¿Cómo están toda la gente que está reunida, vaya unida con nosotros en esta transmisión el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Pablo Máquina Castro y vengo en representación nuevamente del grupo del foro Simbolismo Neónico, continuando con esta trilogía de streams en las cuales analizaremos dos productos audiovisuales. El día de ayer le tocó, o abrió por así decirlo, esta dinámica lo que fue la película animada Cars 2, estrenada en el 2011 por parte de Disney y Pixar como tal. Ayer vimos cuestiones en cuanto a la construcción, digamos, de la nacionalidad, de cómo es importante para los personajes tener como referente su nacionalidad en cuanto a la construcción de su identidad, su rol y dinámica en la película, cómo se construye esta noción nuevamente de nacionalidad. Y sé que suena repetitivo, bastante repetitivo, mencionar varias veces nacionalidad, pero es que justamente ese es el punto del proyecto. Ahora, hablando del proyecto como tal, hoy nos toca analizar y como se darán cuenta por el fondo que tengo, voy a quitarlo la cámara para que lo puedan detallar una vez más. Vamos a hablar nada más y nada menos que de Valorant, de este juego producido por Riot Games, los mismos que hicieron el LoL, solo que digamos en la nacionalidad vuelve a jugar un papel bastante importante. Pero entonces, ¿cuál es la dinámica que vamos a manejar en el día de hoy, en esta sesión? Primero vamos a recapitular varias, digamos, de las nociones importantes del día de ayer en cuanto a cuál es el propósito, cuál es la razón de ser de este proyecto. Vamos a volver a mencionar los puntos claves de la teoría por si personas que no pudieron ver la transmisión del día de ayer con Cars 2 tengan una noción de en qué nos estamos basando, o sea, que esto simplemente no es hablar por hablar o realizar asunciones, sino que es un análisis más profundo, un análisis desmenuzado, un análisis que apunta a desglosar todo esto que pasa alrededor, digamos, en este caso del videojuego de Valorant. Entonces vamos a tener esas dos nociones, luego vamos a adentrarnos ahora sí en el juego, a diferencia de Cars 2, este juego sí podemos ingresar, vamos a ver cada uno de los personajes en detalle, dependiendo, digamos, cómo vaya fluyendo la dinámica o no, vamos a hacer un pequeño gameplay, digamos, de ciertas habilidades que puedan llegar a tener y luego vamos a compararlos, es decir, vamos a analizarlo puntualmente desde su doblaje, por lo que digamos de las cuestiones más interesantes a analizar en términos de representaciones y específicamente en este caso de Valorant son los diálogos, es el hablado, son las expresiones, vaya, toda la dinámica de la identidad que tienen los personajes desde su voz. Y bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer, eso es nuestro orden del día, así que sin nada más que agregar, vamos a adentrarnos. La cámara no enfoca, enfócame, aquí estoy. Vamos a entrarnos, ahora sí, entonces nuevamente a recapitular las bases de este proyecto, es decir, a qué le apuntamos como tal. Entonces, ahora aquí como se dan cuenta ya tengo abierto respectivamente el Valorant, el cual por más de que ya quiero iniciar una dinámica, es menester y es vital, en este caso, devolvernos a las que son las cuestiones aquí eh, básicas como tal, si se podría llegar a decir. Entonces aquí vamos a hacer esto, perfecto, entonces aquí ya estamos nuevamente como nuestro documento base.
Y vamos a recapitular. ¿Qué es el objetivo? El objetivo de este proyecto como tal de simbolismo neónico es comprender cómo y de qué manera la nacionalidad es clave en la construcción y representación de personajes, lugares e identidades en diferentes contextos interculturales. Tengo dudas, Pablo, tengo dudas, máquina, de a qué se refiere esto, no entiendo. Te sugiero que te remitas a la transmisión anterior, la cual debería estar también en este mismo canal de Twitch, o si no, prontamente, o corrido desde el mismo foro de Simbolismo Único, puedes acceder a esta. ¿Me hago entender? Pero aquí que es importante acotar nuevamente, es de que nuestro énfasis está en la nacionalidad y cómo la nacionalidad es un pilar clave para la creación de personajes. En este caso, de los productos de Cars 2, como lo vimos en el día de ayer, y hoy le toca a Valorant. ¿Okay? Así que no se desconecten, inviten a sus mamás, a sus papás, tíos, primas, vecinos, amigos, amigas, cuentos, parejas, a todas las personas que ustedes quieran, invítelas que nos convoquemos aquí y analicemos juntos esta cuestión, digamos, de este producto audiovisual moderno, como lo es realmente el juego de Valorant. Arrancamos bien. Ahora, tener claro que nuestro objetivo está justamente en eso. Es vital, al igual que el día de ayer, resaltar o de precisar 4 de las principales temáticas, conceptos que vamos a tocar. Primero, tenemos el tema de la nación, el cual aquí según vemos con la definición de la sugerencia cultural del Banco de la República, pero lo interesante es justamente esta parte, que es un grupo de habitantes que forman un país en donde esos habitantes se caracterizan por tener unas mismas costumbres y hábitos y que generalmente hablan el mismo idioma. Es decir, nuevamente la nación se compone por las personas, por cada uno de los integrantes de Colombia que está en la nación colombiana. Si no tuviéramos esa conexión o ese sentido de pertenencia o compartiéramos esas características socioculturales en distintos ámbitos y aspectos de la vida, no sería una nación. La nación la forma la gente, que tiene unas costumbres y hábitos, y esto va a ser muy importante el día de hoy, que generalmente hablan el mismo idioma. Ahora, ¿qué es interesante aquí? O bueno, si nos trasladamos principalmente a la nación colombiana, pues de donde yo soy, soy colombiano, y si se dan cuenta, no tengo acentos marcados tipo acento paisa, acento costeño, acento pastuso, acento boyacense, acento santanderiano, no lo tengo marcado, pero aún así sigo haciendo parte de esta nación. Porque pues digamos comparto costumbres y hábitos, digamos, por decirse, con un grupo social, hasta ahí todo bien, y hablamos el mismo idioma, que termina siendo el español. Pero lo interesante en este caso es de que para Colombia específicamente, no es tanto el idioma, sino el cómo se habla, le dota una identidad a cada individuo como tal. Y eso va a pasar justamente cuando analicemos la cuestión del doblaje en Valorant. Pero de nuevo, ir concentrándonos en lo que es preciso y específico, la nación, punto de foco, un grupo de habitantes. Siguiente definición que es importante acotar, la nacionalidad, que aquí tenemos una definición del Ministerio de Justicia de España, pero nuevamente lo interesante no es como esta parte de que es un vínculo jurídico, que le otorga protección del Estado, que no, es esto. Es un elemento fundamental en la vida del individuo, en tanto en cuanto le permite pertenecer a un grupo, nuevamente el sentido de pertenencia, grupo social, aceptación e identificarse con este. Es decir, arriba que vimos que la nación es un grupo, o sea, el core es la gente que tiene mismas costumbres y hábitos, y aquí la nacionalidad es que yo me identifico como tal. Yo me identifico como colombiano, como brasileño, como panameño, como estadounidense, como holandés, como chino, como japonés, como australiano. Es decir, es ese sentido de pertenencia que tiene, pero a una categoría sociocultural, si se puede decir así, o a un grupo específicamente, un grupo social mucho más amplio, que por más de que no sean todos iguales, comparte un core, comparten costumbres, hábitos, idioma nuevamente, y ese sentido de pertenencia. Algo que tocaba en el stream de ayer, que vale la pena recalcarlo ahorita, que es interesante ver cómo el sentido de pertenencia no es el mismo en todos los lados. El sentido de pertenencia que tiene un norteamericano no es el mismo sentimiento de pertenencia que tiene un colombiano, un chileno, un argentino, un español. Y ese sentido de pertenencia, como esa aceptación, ese reconocimiento,
le termina por otorgar, al menos desde mi perspectiva, como ciertos valores y o actitudes. Es decir, al someternos en un sistema como tal, o sea, someterse en una concepción de un sistema de representaciones colectivas, de lo que implica ser de cada nacionalidad. Ay, que son representaciones colectivas, que son sistemas de representaciones, ya los voy a detallar, pero al estar sumergido en esto, terminamos generando conexiones, terminamos generando asociaciones, apropiándonos de ciertos conceptos, obteniendo el mundo exterior y forjando nuestra identidad. Y en este caso, y como comenté al inicio, el fin de este proyecto es demostrar cómo la nacionalidad es clave para la construcción de personajes, lugares e identidades en productos audiovisuales. ¿Cuáles son los otros dos conceptos que es importante tener en cuenta? Primero que todo, la identidad. Y aquí lo interesante es esta sección, esta parte de acá abajo. Además de que es subjetiva. Y es de que la identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos socioculturales con los que consideramos compartimos características en común. Fíjense que va muy ligado a lo que hablamos previamente de nación, de nacionalidad, ese sentido de pertenencia, porque vemos que compartimos algo. El acento, el hablado, la moda en que nos expresamos, corrijo, la moda no, la forma en que nos expresamos, luego como otra categoría sería la moda, los nombres, actitudes, coloquialismos, expresiones. Encontramos similitud, encontramos una conexión y también, y como lo comentaba previamente, puede haber una conexión emocional, una conexión de amor por la patria, una conexión de amor por el país, una conexión que va más allá de lo que solemos contemplar como tal. Ese sentido de pertenencia y las características en que compartimos en común, que construyen de cierta manera, afianzan aspectos claves de la identidad. Y por último, pero no es importante, interculturalidad. ¿Qué es interculturalidad? ¿Qué nos interesa de acá? No, en este caso es importante leer toda la definición, y es de que es una filosofía que se esfuerza por crear una diversidad cultural, tratando de comprender las diferencias culturales, ayudando a la gente a apreciar y gozar las contribuciones hechas por distintas culturas en sus vidas, y así como asegurar la completa participación de cualquier ciudadano para derribar las barreras culturales. En la idea de interculturalidad subyace una esencia de la cultura. Su nacionalización le insinúa un alma. ¿Qué es importante de la interculturalidad? Que en la interculturalidad están presentes distintas culturas. Hay de todo en la interculturalidad. Y aquí, yo como agente de la interculturalidad, miro a la otra persona y trato de resaltar o recalcar el rol de la cultura de esa persona que ha tenido en la sociedad. Es decir, ¿por qué es importante tu cultura? ¿Por qué es importante? ¿Por qué la aprecio? ¿Por qué se tiene que gozar? ¿Y por qué construir? ¿Y qué espero de vuelta? Exactamente lo mismo. Y aquí es donde se pone interesante, porque a diferencia de la transculturalidad o la hiperculturalidad, la interculturalidad no comprende o no tiene en cuenta el hecho de apropiación. ¿Me hago entender? Yo tengo una cultura A, aquí que tengo, a mí me encanta ser dinámico. Veamos qué objeto tengo por aquí a la mano. Digamos, pues sí, hagamos esto interesante. No, espérate que esto se cae. Sí, aquí esto es interesante. Las crónicas de Nargas, es Lewis. La cultura que yo tengo no es la misma a la del autor de Narnia. Pero en este ambiente de interculturalidad, yo lo miro y le digo, hey, sí, autor de Narnia, Lewis. Me encanta, digamos, tu apropiación de valores culturales en términos de tu estilo de vida, cómo la influencia de tus padres te permitieron desarrollar un estilo narrativo preciso, cómo tu conexión con Dios, con tu religión, se nota en la prosa, y es muy interesante porque marcó un antes y un después en la narrativa de fantasía infantil en cuanto al género se trata. Y yo que esperaría que Lewis me dijera a mí, no, Pablo, es que digamos, de donde tú vienes es bastante interesante, como los valores, digamos, de una cultura, de una familia como Rola, que tiene una mezcla entre santanderianos, boyacenses, porque sí, si armamos y excusamos mi árbol genealógico, yo tengo ascendencia boyacense y santanderiana, muy lejos, pero ahí está. Pero nuevamente, lo interesante es justamente de cómo está esa dinámica de reconocer, vamos a volver a poner en el estante, de reconocer la virtud, la importancia y la apreciación de la cultura del otro, pero no la tomo.
En este caso, Lewis no tomaría de mí nada y yo tampoco tomaría nada de Lewis. Solo nos resaltamos e interactuamos en un contexto en común, que es exactamente lo que pasó ayer en Cars 2 y lo que va a pasar ahorita en Valorant. Las culturas están y cada quien tiene un rol clave, pero los personajes no se miran entre sí y dicen como, uy, oye, yo quiero como apropiarme de esto que es tuyo, como que está chimpa, como que me gusta, como que esa sazón de Brasil, de esa rumba la quiero tener yo también, pásamela, pásamela. No pasa. En este caso, nuevamente, es la importancia de cada uno, de su cultura, de su identidad, de su nacionalidad dentro de la dinámica del juego. Ok, nuevamente y de la misma manera, digamos, al igual que ayer como tal, eh, vamos a seguir con esta dinámica de cada vez que, como que entremos como que en una pausa activa o algo por el estilo, respectivamente proponer espacios de preguntas. Si tienen algún, si ustedes en algún momento alguna pregunta o algo que quieran comentar o acotar por el chat, están más que bienvenidos porque justamente es la idea del stream, compartirles todo este análisis y que ustedes como espectadores activos se involucren en esto y participen de manera activa. Perfecto. Retomando ahora sí, y pues viendo que todavía no hay participación en el chat respectivamente, vamos a saltar ahora a lo que sería la segunda parte, y es nuevamente precisar o hacer ciertos acotes importantes respecto al juego. Entonces, pues el juego Valorant se llama Valorant. El estudio responsable es Riot Games de Estados Unidos. Salió no hace mucho, es decir, es interesante comparar los tiempos con Cars 2. Cars 2 salió en el 2011, Valorant salió en el 2020. Y pues, ¿cuál es la sinopsis? Es un juego de disparos de tácticos 5 vs 5 con personajes y ambientado en un escenario global. Es decir, aquí ya nos recalcan que no es un espacio ficticio tipo Fortnite, no son localizaciones de combate tipo Call of Duty, sino es un escenario global. Pasa en el mundo. Y pues aquí nos dice, piensa más rápido, juega mejor y eclipsa a tus amigos con habilidades tácticas, precisión de armas y juego en equipo adaptable. ¿Y cuál es la teoría que nos va a rodear en este caso? Al igual que ayer las voy a mencionar por encima, es que la representación es la presentación de algo que está ausente. Es decir, la representación, digamos que si yo digo batería, estoy representando un concepto o una idea de algo que no está en este caso, que es una batería. Aquí no la vemos. Pero, de cierta manera, el concepto de batería como objeto que almacena energía está siendo representado por esta batería como tal. Esto por sí solo es la representación, digamos, de una batería a sí mismo. Y es interesante, ya luego comparándolo con los siguientes puntos, de que un concepto, un significado puede tener distintos significantes, distintas representaciones como tal, pero que nosotros, por las convenciones socioculturales, por la forma en que, digamos, estos signos, iconos, símbolos están entretejidos en nuestra sociedad, adquieren significado y nos permiten desenvolvernos en el mundo. Tocando las otras dos citas, que son respectivamente Strucken y Cartwright, la representación se refiere, voy a traducirla, cabe recalcar, la representación se refiere al uso del lenguaje e imágenes para crear significados sobre el mundo que nos rodea. Acá es importante, la representación genera significado. Este proceso se lleva a cabo a través de sistemas que se estructuran según las reglas y convenciones. Ya vamos a entrar un poquito más nuevamente en ese terreno de las representaciones colectivas, de los sistemas de representación, pero lo interesante es justamente eso. La representación usa el lenguaje e imágenes para crear significado. Se crea significado. Sin las representaciones, si no sabemos qué representa cada cosa, el mundo de por sí no existe porque no tenemos una conciencia de qué es y cómo aplica en el contexto, en el mundo, en cómo nos determinamos por desenvolver. Y aquí justamente lo menciona Cartwright en la siguiente frase, es que el mundo material tiene significado y se puede ver solo por las representaciones. Nuevamente, si no sabemos qué es una representación de cada cosa, no tenemos la menor idea de qué es. Volvemos al ejemplo de una batería. Si yo sé que esto no es una batería, yo lo miro y no sé qué es. Y si no sé qué es, no sé qué es. Sé que es bastante redundante, incluso tonto, pero échale cabeza. Si yo no sé qué es una batería, o yo no sé qué es una batería, o el concepto de la representación de batería no existe, esto es un objeto nulo, o sea que no, un objeto inservible, no tiene razón de ser. O sea, yo lo miro y digo como, ok, pues es un cilindro, y a lo mejor es la representación de un cilindro dorado. Hasta ahí, nada más.
pero el hecho de que yo sepa que esto es una batería y que, digamos, si yo miro a lo lejos y si me lo muestran en el paquete o si busco en Amazon que, ay, me hacen falta baterías, busco y encuentro una batería o como le decimos aquí, pilas. Cuando veo eso, adquiere significado. Y no solo pasa con esto, pasa, digamos, con esto, pañuelo, chaqueta, camisa, gafas, esmalte como tal. Me hago entender, las representaciones están en todos los lados y cargan significado. Pero si no cargaran significado, si no supiéramos qué representan, qué es ese algo ausente, si no contempláramos las reglas y las convenciones sociales que rigen esas representaciones, todo lo que existe no tiene punto alguno. Suena loco, suena descabellado, pero échale cabeza y se dan cuenta que hay un punto interesante ahí. O sea, si están en sus casas o donde sea que estén sintonizando este stream, sí, échenle cabeza como tal. Ubíquense en cualquier lugar, miren cualquier objeto que tengan cerca y pregúntense, ¿qué sería mi vida si yo no supiera que este termo es un termo? O que digamos el agua es agua, o sea, ¿qué representa el agua? Es una breve, es un poquito intenso, pero pues nuevamente ahí vamos, por ahí vamos. Representaciones sistemáticas, ok. Hay 3 niveles de representaciones. Está como las representaciones tradicionales, tal cosa, bueno, pañuelo, chaqueta, gafas como los objetos, signos, todo bien, no tan bien. ¿Qué sigue en el siguiente nivel de las representaciones? Las representaciones colectivas. Y arriba están los sistemas de representación. Las representaciones colectivas están más ligadas a las concepciones socioculturales de las convenciones sociales en las cuales estamos inmersos. Es decir, en este caso la representación colectiva que habita en Colombia, es la representación colectiva de qué es ser un italiano en Colombia, la representación colectiva de qué es ser un estudiante, de qué es ser un nerd, de qué es ser un comelo. ¿Me hago entender? Están ya en un nivel un poquito más grande, pueden que sean ciertas, pueden que sean no, pero tienen un poder impresionante porque de nuevo van rigiendo y constituyendo estos esquemas, estos paradigmas, estos incluso estereotipos, si nos queremos llegar allá, de socioculturales, de todas las representaciones que se hallan en Colombia. Y pues digamos el terreno de representaciones colectivas es su relación con procesos que implican productos visuales, audiovisuales, artísticos o sociales, ok, hasta ahí bien. Y los sistemas de representación que, como les comenté, representaciones colectivas, sistemas de representación, son mega esquemas altamente dominantes de conocimiento que nos rigen y permiten relacionar esos conjuntos submodelos entre sí. ¿Cuál es un ejemplo de estos? Tal vez podrían ser, digamos, las teorías económicas, las teorías de mercado, la religión, las distintas religiones, que ya no son sistemas bastante macro, bastante grandes, impactantes como tal, que rigen o delimitan o influyen sí o sí a las representaciones colectivas y a su vez a las representaciones en nuestro diario vivir. La cultura es un entretejido, es un entrelazamiento de distintos ámbitos que conecta de todo tipo, y son estos sistemas que nos permiten generar esas conexiones y desenvolvernos en el mundo en que estamos hoy día. Y eso sería todo por hoy, no mentiras. No, todavía nos queda un largo camino, pero vamos bien. Esto se está poniendo ameno y se está poniendo interesante. Y por último, pero no es importante antes de pasar a la siguiente sección, y es de que, según el principio teórico que también vimos ayer desarrollado por David Borwell, todo filme está inscrito en un canon histórico de representación que posee sus propias reglas y formas. Es decir, en este caso, la representación que está construyendo Valorant viene o parte de un marco de 2020, es decir, mundo 2020, pandemia, literalmente, a actualidad, porque es un juego que está en constante renovación, cada tanto saca nuevos capítulos, eventos, cinemáticas, tiene una comunidad muy activa como tal. Yo no soy tan gamer de Valorant, lo he de reconocer, pero no cabe el hecho que he investigado, y es justamente eso, el marco de representación de Valorant nace en el 2020 y se sigue actualizando hasta la fecha. Es decir, en este caso, y justamente como lo dice Mirzoev, es posible que los modos de representación cambien con el tiempo o sean desafiados por otros medios de representación. En este caso, Valorant va a estar siempre cambiando, aunque digamos se ubique todavía en el código de videojuego. Si nos ponemos técnicos con términos de el modo de ver, es decir, la codificación de este medio, ¿cuál es el código? Pues es el videojuego. El medio es un videojuego y está en constante cambio o está adaptándose o va
según una corriente, una tendencia que puede ser meramente económica, meramente industrial. Puede que Riot Games mire a Valorant solo como una fuente de ganancias, es muy probable, o también es probable que se vaya acoplando y vaya tomando momentos o sea capaz de desglosar del mundo que lo rodea. Es interesante, vamos a averiguarlo, así que sin nada más que agregar, adentrémonos en esto del mundo de Valorant como tal. Entonces, vamos ahora sí a pasarnos a la sección del juego como tal. Entonces aquí vamos a hacer unos cambios respectivamente. Perfecto. Y ahí ya estamos. Vamos a hacer un poquito de volumen como para hacer esto un poquito más ameno. Vamos, por lo que lo había silenciado durante un tiempo. Creo que se escucha. Y lo que vamos a ver es como cada uno de los personajes que están aquí con nosotros. Entonces primero tenemos a Brimstone. Vamos a leer las descripciones. De origen estadounidense, Brimstone cuenta con un arsenal de órbita que garantiza que su equipo siempre vaya por delante. Su capacidad para aportar herramientas de utilidad de una forma segura y precisa lo convierte en un comandante de primera línea sin igual. Que es interesante como para abrir esta dinámica de personajes. Número uno, de dónde es, y nos lo dejan clarísimo. O sea, no pasa ni una frase, o sea, como un inciso de la frase, y ya nos dejan claro que Brimstone es norteamericano. Y es que mira la representación de este norteamericano, o sea, no es cualquier persona, es un grande, robusto del ejército, el propio patriota, el propio G.I. Joe, diría yo. Es interesante, ya luego vamos a entrarnos un poquito más como en sus habilidades, a ver qué más podemos desglosar, pero obviamente lo interesante es ver cómo un estudio norteamericano retrata esta figura del norteamericano imponente, fuerte, marcado, militar. O sea, miren esa arma que se está alzando al hombro, Dios mío, es una representación interesante. Primer personaje, son 19. Esto se va a tomar un buen tiempo, pero vamos a darle con calma. Tenemos aquí a Jet. Jet viene del Corea del Sur, nuevamente, o sea, es que, a ver, Jet viene de, no pasan, sí, 3 palabras y ya nos digan claro de dónde es. Viene de Corea del Sur y su estilo de lucha ágil y agresivo le permite asumir grandes riesgos en las refriegas, recolectar en círculos y hacer trizas a los enemigos con una rapidez espectacular. Ok, fíjense que aquí que es interesante de Jet, por más de que nos digan de Corea del Sur, todavía como que no le encuentro ciertos rasgos, es interesante. Algo que mencionaba otro de los miembros del equipo de simbolismo neónico es la parte del pelo. Es la parte del pelo, como digamos, esta tiene como unas vibras de K-pop como tal. Y ya entrándonos en términos de armas, podemos ver que se caracteriza principalmente por tener kunais respectivamente. Aquí les dicen cuchillos, pero por la forma me recuerda más a los arpones, al kunai respectivamente, que es como se llama este tipo de arma de Scorpion de Mortal Kombat. Entonces, que es propiamente de esta como cultura ronin, samurai, de ninja, de este mundo oriental. Y es justamente interesante ver eso como tal. Más que si nos fijamos en cuanto a cómo está diseñado ya la plataforma del juego. Fíjense que aquí dice Brimstone, todo bien. Aquí dice Jet, pero aquí en el fondo no queda muy claro qué dice. Salvo que no sepa hablar coreano, que asumo que podría leer Jet. Entonces realmente es un detalle interesante. Vamos con el siguiente personaje, que es Phoenix. Entonces coloca... no, perdón, información. Phoenix proviene del Reino Unido. Dios mío, o sea... No pretendo que esto suene sobreactuado como tal, pero sí fíjense que realmente es muy interesante ver cómo no pasan 4 palabras y ya nos dejan claro de dónde es. Bueno, proviene del Reino Unido y sus poderes estelares salen a relucir con su estilo de combate que prende fuego al campo de batalla de forma deslumbrante, con apoyo o en solitario. Él es quien decide cuándo y cómo se lucha. ¿Qué es interesante aquí de Phoenix? Siendo él británico, y no quiero sonar de forma despectiva, pero pues debo hacerlo en pro del análisis, y es de que una persona de Reino Unido, en este caso lo represente una persona afro como tal. Es curioso y es interesante porque por lo general estamos acostumbrados a ver este tipo Sherlock Holmes, no sé si blanco, súper elegante, o viejo con un bigote así bien marcado, súper refinado con su taza de té. Pero este Phoenix, aún digamos siendo afro, tiene algo.
tiene como ese high class inglés, tiene como esa presencia, esa elegancia, y es curioso, es interesante. Habrá que ver más a fondo, tal vez ahorita el doblaje nos da un par de pistas de más de este personaje. Pero bueno, ahí vamos tres, vamos con el número cuarto. Vamos aquí a Sage, asumo que es Sage para que suene más decente. Nuevamente atrás fíjense cómo está escrito su nombre, respectivamente en el idioma donde es originaria y de dónde es. Originaria de China, nuevamente no pasa ni tres palabras, ya nos tiene que recalcar de dónde es. Sage destaca a la hora de crear espacios seguros en el equipo, para donde va, sus capacidades especiales para reír a sus compañeros que en batalla y para mantener a raya los asaltos enemigos la convierten en la calma en mitad de la tormenta para su equipo. Fíjense aquí cómo es interesante, número uno, su cabellera. O sea, tiene una cabellera que nos recuerda como estas figuras orientales como míticas, me rememora como figuras del anime. Yo no, lastimosamente no veo mucho anime, estoy incursionando poco a poco, pero tiene como esas vibras visualmente, y también no solo las facciones como del rostro, del atuendo que realmente parece como un kimono, sino algo que me llama la atención es como estas esferas, estos cristales me recuerdan mucho como al jade, que es algo que sí he visto bastante cuando se trata de representaciones de esta cultura mística, del misticismo que rodea a las culturas orientales, en este caso China. Entonces, recapitulando, fíjense cómo desde el nombre, el peinado como tal, las facciones faciales, los accesorios, se va constituyendo y se va construyendo este personaje. Personaje número 5. Tenemos aquí a Sova. Nuevamente aquí fíjense cómo está su nombre respectivamente. Nacido en el eterno invierno de la tundra rusa. Ok, ruso. Sova se destaca a la hora de localizar, perseguir y eliminar a los enemigos con una eficacia y una precisión incrementes. Su arco personalizado, junto con su sobrenatural capacidad de arrastramiento, hacen que es interesante. Además del fíjense, número uno, como de esta parte del pelo, como las facciones, me recuerda mucho como a estos rusos puros, si lo queremos poner como técnicos, súper blancos, marcados, cazadores de la madre Rusia como tal, que hierguen sus arcos, los francotiradores que andan con una capa con piel de oso por el frío que hace en Rusia, el invierno ruso, que pues no por nada fue determinante para que Alemania perdiera la Segunda Guerra Mundial. O sea, para eso no es un misterio para nadie. Y justamente es eso, es de que en este caso seguimos viendo cómo desde la descripción nos dejan claro de dónde es, y cuando nos dicen es ruso, lo miramos y decimos, ah, sí es ruso. Siguiente personaje, tenemos aquí a Astra. Nuevamente aquí tenemos su nombre, todo bien, y Astra, la agente ganesa de Ghana. Ok, de Ghana, esto está interesante. Controla las energías del cosmos para dar forma al campo de batalla a su antojo. Con pleno dominio de su forma astral y un gran talento para anticipación estratégica, siempre va eones por delante de los movimientos de sus enemigos. Yo no conozco mucho la cultura ganesa como tal, pero algo que me comentaban justamente también de los miembros del equipo de simbolismo neónico es de que es importante para esta cultura la cuestión de las estrellas, de la astrología, que es algo muy esencial y algo que pasa en Ghana y que debido a su geografía se ha vuelto uno de los principales lugares para realizar observaciones a las estrellas, para visualizarlas, estudiarlas, analizar el comportamiento aeroespacial, si nos queremos poner como más técnicos. Y es interesante justamente cómo extraen este dato tan desconocido, si se puede decir así, pero tan importante para el desarrollo y la consolidación de este mismo personaje como tal, de lo que es Astra, una agente ganesa como tal. Siguiendo, tenemos aquí a Breach. Breach, el sueco biónico, ok, sueco, de Suecia, y fíjense que ya de por sí, no voy a seguir leyéndolo, sino vamos a concentrarnos en Breach. Y es de que fíjense cómo, primero que todo, sea las facciones faciales, si uno le dicen como si es sueco, tal vez yo lo presentaría un poquito más rubio, como más de este estilo, pero tal vez es porque la asociación o por la representación colectiva que yo tengo de cómo debería verse un sueco. En cambio, en este caso, fíjense que tiene como este porte vikingo imponente. O sea, no por nada está cuajado, está fuerte, tiene lo suyo Breach, nada que hacer. Pero se sigue manteniendo fiel, de cierta manera, ciertos conceptos claves de su representación
de Suecia, de esa figura vikinga, nórdica, si nos queremos poner más técnicos. ¿Qué es lo interesante hasta el momento? ¿Y qué ha pasado con los agentes que hemos visto hasta el momento? Es de que, fíjense que yo siempre acoto como las apuntes o elementos, aspectos de los personajes que refuerzan esta idea de la representación, pero no refuerzan la representación a nivel global, si se puede decir la representación de lo que es ser un sueco, sino lo que yo comprendo que sino lo que yo comprendo que es una representación de un sueco. Es decir, si yo veo el significado de este personaje, para mí es Suecia, es la nacionalidad sueca. ¿Pero por qué? Porque se rige bajo mis paradigmas, mis convenciones, mis sistemas de representación, mis representaciones colectivas de lo que es ser de Suecia. ¿Me hago entender? Es decir, lo que trato de llegar con este punto es de que aquí yo extraigo todos los elementos que cuando yo lo veo según mi propia concepción, según mi propio entorno, según mis propias nociones de lo que es la nacionalidad de cada uno, es. Pero eso no implica que sea así, o sea, eso no implica que si yo voy ya a Suecia, dejo este stream, lo pauso, vemos suerte. Si yo en este momento me voy a Suecia, no todos los suecos van a ser así. Ni todas las personas de Ghana van a ser así, ni todos los rusos van a ser así, no, pero es una construcción bajo tal vez el régimen escópico que luego se profundizarán y se adentrarán en eso como tal, bajo el régimen escópico, de cómo Riot marca y encasilla a sus personajes según los sistemas de representación y las representaciones colectivas que tenemos de lo que implica ser de cada una de estas naciones. Potente el análisis, y eso que por ahora vamos con el personaje número 17, es decir, 2 más y ya estaremos un poquito más cerca de la mitad. Tenemos aquí a Chamber. Qué buen nombre. Chamber, el diseñador de armas francés, siempre bien vestido y siempre bien pertrechado, expulsa a los agresores con precisión letal. Chamber. En este caso no puedo como hacer una precisión respecto a si su nombre es como afín a esta representación francesa, no lo podría hacer, pero lo que sí puedo hacer es detallar este estilo, con que por lo general solemos asociar a los franceses, con esa elegancia, con esa presencia, con ese porte, si se puede decir así. Y no tanto por el nombre, no lo hemos escuchado, tendríamos que ver como sus habilidades, a lo mejor hay una pista interesante ahí, pero tiene ciertos elementos principalmente en sus facciones físicas, como este corte serio europeo, este corte de estilo aesthetic, diría la gente en Instagram, y justamente su vestuario, que por más de que estemos en un juego de acción de disparos, si lo comparamos con los otros, el más estilizado es Chamber, y eso nos sorprendería a un francés bajo nuestra concepción de lo que es ser un francés, tal vez no. Siguiente, Cypher. Aquí nuevamente tenemos el nombre escrito en el idioma propio de su nación, que en este caso es de Marruecos. Es un experto en información de Marruecos que se especializa en redes de vigilancia y es capaz de seguir la pista del enemigo constantemente. Ok, interesante. Tal vez aquí algo que pasa y podemos tomarlo de cierta manera de cómo en las convenciones sociales hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos, que podemos tener más en cuenta que otras como tal. De cierta manera todos, salvo respectivamente la de Ghana, que salvo Astra, yo diría listo, vaya y venga, como que contemplo la representación o veo la nacionalidad de la nación que están representando, pero en Astra y en Cypher no la veo, y es porque siento que tal vez yo no tengo todos los códigos culturales o los signos, los símbolos, los iconos socioculturales importantes presentes para llegar a realizar tal análisis. Y es algo que tal vez no me pasa a mí, sino le puede pasar también a mucha gente como tal. Y es de que como en nuestros sistemas, en nuestras representaciones colectivas, esto no está presente. Y lo que nos obliga a quedarnos con lo que nos ofrecen, en este caso, Riot, con lo que nos ofrecen las películas, las series, los videojuegos, Valorant como tal. Y es justamente a lo que yo quiero llegar. Yo no conozco Marruecos al detalle.
no conozco su cultura, debería conocer un poquito más, o me encantaría, al igual al igual que con la cultura de Ghana, al igual que la nación de Ghana. Pero si a mí me muestran todo esto, y como que me da como estas ideas, yo diría, listo, Ghana que es como que es tradicional, además de tal vez como este tipo de caligrafía, de este tipo como de letras como tal, la tipografía, es bastante común ellos ver este tipo de sombreros, ver este tipo como de abrigos, como este misticismo que es importante para ellos, el color azul. Son elementos, son detalles, pero que terminan sumando y aportando cuando se genera esta noción o cuando se empiezan a generar esos vínculos de representación. Recordemos lo que leí en un principio. El mundo no existe sin representaciones. Es cuando les damos significado que podemos ver el mundo material. Entonces, a partir de este momento, Cypher de cierta manera se vuelve una representante, una representación para mí de lo que es Marruecos. Y esto es nuevamente mediado por el medio de representación, por el videojuego que es Valorant. Uf, después me rasco la orejita. Sigamos. Saqué a Fade. Ok, Fade. Interesante, el nombre sí está como escrito. La casa recompensas turca. Controla el poder de las pesadillas para poder descubierto. Ataviada con el propio terror. Ok, listo. Interesante aquí de Fate nuevamente, que pasa lo mismo exactamente con Cypher, y es de que no me dan herramientas, no encuentro algo donde yo diga, ah, claro, para mí es turca, no. O sea, el hecho que el juego me diga es turca, yo digo, ah, es turca, ok. Entonces como que en Turquía es común ver, digamos, a las mujeres como con este tipo de complexiones faciales, este tono de piel, como que tal vez es importante para ellos los sueños, como por la habilidad que ella tiene, no lo sé, desconozco. Y es duro, y es como en lo personal, como yo haciendo este análisis, me choca como no saberlo, porque siento que mi conocimiento o mi capacidad como de obtener y extraer ideas, en este caso de Fate, se limita exclusivamente a lo que Riot me dice. Es decir, Turquía está siendo representada por Fate según como me muestra Riot, y pues no es que parezca como la persona más amigable o más tranquila o más abierta que yo conozca como tal. Si lo comparamos a otros personajes como lo fuera efectivamente de cierta manera Astra o incluso Chamber como tal, no pasa. Y es interesante justamente esto ligándolo con las cuestiones del régimen escópico, pero neo que son contenidos que pueden ver más a fondo en nuestro foro de simbolismo neónico, porque aquí venimos a hablar de las representaciones. Vamos aquí con Caio. Ok, pues por lo que me dijeron, él es como una máquina, es como un robot, y aquí no hay mucho que podamos extraer como tal. Siguiente. Killjoy. Ok, interesante el nombre. Killjoy es una brillante agente alemana que se asegura de tomar y defender posiciones clave del campo de batalla con inclusión de trampas, torretas y minas. Cada uno dice, ¡ay, por Dios! Uf. Acaba de tener una epifanía importante, una epifanía considerable, y es de que Alemania en este caso está concentrándose, o la representación se concentra no tanto como en esta figura, porque si me la mostraran yo diría que es cualquier persona alterna o programadora, ingeniera, pero no, la representación de Alemania aquí surge en las habilidades. ¿Por qué? Porque las principales virtudes o sectores de Alemania es la cuestión de la manufactura, el sector secundario, la ingeniería, las máquinas, la creación de automóviles. Alemania se ha posicionado por mucho tiempo como el líder de producción de carros. Lastimosamente, pues a gasolina y a diésel, pues así el modelo que llevan ahorita, están con el reto hacia la transición. Pero nuevamente, ¿qué es lo que destaca Alemania en la ingeniería? En Alemania la ingeniería es importante. ¿Y quién tiene esta habilidad? Killjoy. ¿De dónde es? De Alemania. ¡Pum! Se asocian ideas, se conectan entre sí y generan lógica en esta representación. Siguiendo, vamos aquí a Neon, digámosle Neon, una agente filipina, de Filipinas. Se lanza en la batalla de una velocidad trepidante, disparando descargas bioeléctricas, tan rápido como acelera su cuerpo. Ok, bueno. De Filipinas no conozco mucho, salvo una cosa, y es como un dato curioso, y es interesante ver justamente cómo, de cierta manera, los signos, iconos, representantes, figuras, todo esto que, digamos, uno tiene en su concepción, que uno ha vivido como tal, y nuevamente según lo que uno se rige por las representaciones colectivas y los sistemas de representación. Es interesante ver cómo estas conexiones se generan, y es de que Filipinas yo conozco tres cosas. Primero, que hubo un tsunami, que fue lo que pasa en la película Lo Imposible como tal.
Segundo, que tiene como unas influencias interesantes ahí como latinas asiáticas inglesas, como que es bastante particular. Y tercero, Apple the App. ¿Quién es Apple the App? No es tanto qué, sino quién. Y es uno de los cantantes de los Black Eyed Peas. Y él, digamos, recalca mucho en sus canciones para él cuán importante es su nación, es su familia. De hecho, tiene una canción cantada exclusivamente y únicamente en el lenguaje de Filipinas, que se llama Bebot, respectivamente, que es bastante curiosa. Y algunas veces la traducción y habla como el filipino, que es como un tipo de pollo asado, que es súper icónico, súper rico, representativo para ellos. Pero nuevamente, ¿por qué traigo al tema Apple the App cuando estamos hablando de Valorant? Porque de cierta manera hay ciertas características que yo recuerdo físicamente que conectan de cierta manera, como que la forma, las facciones de la cara son muy claves, el tono de piel, como la actitud como tal, porque hay como un mix entre raíces asiáticas y latinas, como de costa, de playa, y se siente, o sea, como en este caso, puede que no tenga presente yo los elementos específicos de la cultura filipina, pero sí la miro y digo sí, o sea, como que sí, hay algo que me dice, sí, ella es de Filipinas y tiene razón y es una buena representación de Filipinas. Como ya lo recalqué, es la representación global o la que uno quisiera o prefiera, o que uno preferiría ver de Filipinas, no necesariamente, pero sí es una representación como tal. Nos quedan 6 agentes. Quedan Omen. Bueno, aquí como que al parecer tampoco nos dice dónde es. Sigamos aquí con Razer, Rice. Rice llega desde Brasil, y sí se le nota, con ganas de hacer que todo salte por los aires, con su estilo de juego basado en la fuerza bruta, destaca la hora de barrer grupos de enemigos atrincherados y despejar áreas estrechas con explosión y sin compasión. Entonces, ahí está revisando algo importante, pero no es futuramente. Sí, yo la veo a ella y pienso en 2 cosas inmediatamente. Primero, las bailarinas de lo que es el Brazilian Funk, que es de mis géneros musicales, se me hace muy, muy curioso, es muy divertido, muy interesante. Y la representación de una mujer de barrio, una mujer de favela. O sea, esa que está ya, pues sí, en las favelas, pasándola bien, grafiteando la pintura. O sea, vean, digamos, nomás, pues además del tono de piel, como las facciones, esa actitud, el vestuario de ella, de nuevo, rememora mucho a esa mujer bailarina, esa mujer de vibra, esa mujer de samba moderna, de barrio, de favela. Y justamente es interesante eso, de cómo se termina por hacer la asociación de favela, de cómo se tiene que ver la gente de favela, que no es exclusivamente es como suprema pobreza, como lo suelen retratar a altos medios, sino este espacio de cultura, de diversión, de vida, de expresión, que puede o no ser, o puede ser o no ser así, eso es cierto, pero Rance sigue siendo una representación fiel a este concepto que uno puede tener de una persona de Brasil como tal. Nos quedan 4 agentes como tal. Vamos bien. Tenemos aquí a Reina, que es desde el corazón de México. Mata. No. Reina llega para dominar los combates 1 contra 1. Su potencial es prácticamente infinito. Ok, no, esperen, no, alto. Me indigné. o me choqué. ¿Cómo así que esta mujer representa a México? Ok, no, acabo de tener un colapso mental por 2 razones. Me indigna que esta sea como una representación de México porque no la veo en algún lado, o sea, como el tono de piel tal vez, en algunas facciones, allá en México les gustará pintarse el pelo de morado, puede que sea así o no, o sea, siento que no es una representación de México y estoy indignado también conmigo mismo de lo que para mí debe ser una representación mediada de México. Es decir, si nos vamos a poner como por los misticismos, que tenga como estos patrones aztecas, estos patrones mayas como tal, como que se muestre como más seria, como más intimidante, más prepotente, sí, más dominante, más centrada. Y, y tal vez sí como con prendas más icónicas. Y justamente es aquí lo que está pasando en este momento, es un choque en mi cabeza
de las representaciones colectivas y las representaciones sistemáticas de lo que yo contemplo que es ser un mexicano. Y es muy loco, porque mientras que esto me está pasando a mí, a la persona de Filipinas que no tiene ni la menor idea de México ve esto y dice, es que las mexicanas deben ser así. O las personas de Ghana que juegan Valorant deben ver a Reina y decir, ay, me encanta la mexicana. O sea, la mexicana es impresionante. Entonces aquí, fíjense que es un choque que está pasando y apuesto que lo que me ha pasado con Reina, a varias personas le han pasado con todos los otros personajes que acabamos de ver. Y ese es justamente en ese momento en que las representaciones sistemáticas de los personajes, de las nacionalidades, de lo que de su identidad como tal, nuevamente, y su vínculo con su nación chocan. No se sienten orgánicas, no se sienten reales, se sienten muy norteamericanizadas, se sienten muy gringoralizadas, se sienten ya muy sometidas a un proceso de filtración mediático impresionante que nos somete Riot Games simplemente para decir como, ay, miren, aquí somos súper bien, tenemos una mexicana, tenemos una persona de Ghana, tenemos de Brasil, de Alemania, y no puede ser, o sea, no puede ser. La pregunta es, si no es de esta manera, ¿cómo se debería representar? ¿Cómo sería representar la nacionalidad mexicana en este juego? ¿De esta manera? ¿Esto está rompiendo estereotipos? ¿O está cayendo en el pecado de irse a un extremo que no tiene nada que ver con la nacionalidad? ¿O sería mejor que se limitara a un estereotipo? Y también eso exactamente podría pasar perfectamente con todos los otros personajes. Y aquí es cuando entramos en un dilema, una complicación de cómo diseñamos a los personajes, cómo los estudios de videojuegos los diseñan, tienen en cuenta aspectos claves de la identidad, y en este caso, cómo Riot asignó o le da peso a las nacionalidades para construir a sus personajes. No puede ser, o sea, esto sí ha sido otra onda, diría el niño de los increíbles. Y nos quedan todavía 3 más. Vamos a Sky. Sí, Sky. Sky es una de bestias y abren pasos de Australia, desde Australia y a través del territorio hostil. Sus creaciones obstaculizan los avances enemigos y su capacidad de curar a los demás se ocupa de que, a su lado, su equipo esté a salvo. Me recuerda mucho a la hija del cazador de cocodrilos, que cuando yo era pequeño tenía como un programa, si mal no estoy, y tiene como esas vibras. Y fíjense que digamos como que en su vestuario, cuando nos hablan de animales, los colores, el verde, sí se siente como esa afinidad. Y nuevamente, sí, desde mi concepción, desde mis realidad, desde lo que yo comprendo de ser australiano, la miro y digo, sí es australiana, sí la es. Sí tiene ese tonos de piel, de esas facciones, su pelo, el hecho que esté como en esta trenza, que esté con sus animales, que recalque que es importante para allá esa conexión con la naturaleza, de que yo tengo el chiste de que Dios en el séptimo día no descansó, sino se puso como desocupado a mirar qué experimentos, qué cosas podían pasar, y todas las criaturas que nunca contempló que podía hacer, pero hizo, las puso en Australia. Es decir, en Australia hay animales de todo tipo, las cosas como son. Y el hecho que el juego resalte la conexión de Sky con la naturaleza no es gratuita, no es porque sí, sino es nuevamente para afianzar y vincular aún más la nacionalidad de este personaje con sus habilidades y con quién es como tal. Pues aquí con Viper, es un agente químico estadounidense. Ok, con un amplio arsenal de dispositivos venenosos. No la siento, ¿saben? La miro y no la siento, la veo más como con unos toques de presencia, elegancia europea o asiática, incluso latina, pero norteamericana no lo es. Me pregunto en quién se habrán inspirado para diseñar este personaje, porque uno mira, digamos, al primero de todos, que justamente es este, uno mira a Brimstone y dice, uy, sí, ese sí es el tío Sam. Pero uno mira a Viper y es, ¿de dónde? Siento que es como una... O sea, si este es si el anterior era el comandante, es decir, era G.I. Joe, este es el comandante Cobra. Corrijo, ella es el comandante Cobra. Y es de que tiene esas vibras como venenosas, peligrosas, pero hasta ahí, ¿saben? No siento que logré llegar a más. Interesante la cuestión. Y por último, pero no es importante, tenemos a Yoru, el cual, nacido en Japón, abre agujeros en tejido de realidad. Ok, bueno, número 1, el estilo. O sea, el estilo, la parte visual,
como tiene unas vibras muy de anime, siento yo, muy cyberpunk. Pausa activa, miren el anime de cyberpunk, es increíble como tal, sigamos. Pero sí, tiene como unas vibras, me recuerda mucho justamente como hablaba al principio, que no me acuerdo si fue en este stream, creo que fue en el anterior, de Akira, tiene como estas vibras de, sí, de cyberpunk, de futurismo, de este Japón neón, distópico, disruptivo, no, además de que vean aquí el nombre está justamente escrito en japonés, pero no tiene esas vibras de lo que tal vez uno asocia con ese Japón tradicional, de respeto, de honor, los samuráis, el karate, la tecnología, el honor. Entonces, de cierta manera, Yoru representa la nacionalidad japonesa de otro extremo, pero que sigue siendo igualmente válido según las concepciones, según las convenciones, según las representaciones colectivas y los sistemas de representación de lo que es ser japonés. Es decir, a diferencia de lo que nos pasó aquí con Reina, no se entra en conflicto, digamos, de que hey, yo pensaba que los mexicanos serían de otra manera, sino es decir, los japoneses, bajo mi concepción, pueden ser de dos maneras. Pueden ser esta figura súper de tradición, de respeto, de honor, así imponente como un samurái, o pueden ser estas personas fans de la tecnología, disruptivas, como atrevidas en su forma de ser. Y nuevamente es interesante ver esto justamente en el caso de Joe. Ahora, como les comenté, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a vamos a irnos a la parte de práctica y vamos a explorar particularmente y exclusivamente las habilidades especiales de cada personaje. ¿Por qué no juego directamente? Número uno, no soy muy buen gamer, o sea, las cosas como son. Y número dos, lo que nos interesa aquí es explorar y ver las habilidades especiales de cada uno de los personajes y ver si podemos extraer un poquito más de información de estas. Así que, sin nada más que entrar, vamos a darle. Vamos al campo de tiro, de práctica en Bogotá. ¿Esto es Bogotá? ¿En dónde? ¿Qué? ¿En serio el centro del campo de tiro de Valorant es Bogotá? ¿Qué carajos? Ok, esto está interesante. Bueno, vamos a comenzar con Astra respectivamente. Luego vamos a estar cambiando de personaje. Y vamos, listo, aquí ya estamos en el juego. Agárrate y bye. Bueno, aquí lo que nos interesa justamente es ir como tal vez como un lugar un poquito más abierto, donde necesitamos que podamos explorar respectivamente esto como tal. Yo creo que tal vez por allá nos puede mandar a un lugar donde podemos explorar mejor todo esto. Ok, creo que aquí es un buen lugar. O no, devolvámonos, me gustaba más como el espacio abierto. Al fin y al cabo, este. Está aquí. Vámonos a la bella Bogotá, que no sé de dónde o a quién se le ocurrió decir, hagamos esta Bogotá. O sea, realmente más me parece como estos pueblitos que suele haber en Colombia, súper tradicionales, con su iglesia, con su estructura, como pintados de esta manera. Pero no, es interesante ver la representación de Bogotá en el juego. Ok, yo creo que aquí está bien. Lo chuzo, socio. Perdón. Entonces, vamos a donde iniciamos. Ok. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que tiene Astra en este caso? Recordemos que ella es nuestra agente de Ghana. Necesito una estrella. Creo que necesito una estrella. Necesito una estrella. Ok. Sin estrella, no. Ok. Sin estrella, imposible. Me parece no se puede. Ahora qué pasa si escucho X. ¡Ay, carajo! Ok. ¿Qué pasa si yo lo quito? Un mundo dividido. Ok, claro. Ay, caramba. Ok, bueno, a ver.
Creo que puse aquí estrellas. ¡Los arrastro! Ok, con esto explota. Vamos a ver qué pasa si yo hago esto. ¡Conmoción! Ok, con esto como que los distraigo. ¡Camuflaje! Ah, Sin estrella, no. Wow. Visualmente el juego me gusta, o sea, tiene muy buen diseño como tal. Perdón si no hablo tanto como tal, es que estoy literalmente estoy como probando varios agentes por primera vez. Pero sí, interesante, cool. Entonces aquí nos damos cuenta que Astra efectivamente tiene una conexión muy interesante con lo que sería la parte de las estrellas. Seguimos ahora con Bridge, nuestro sueco. Entonces aquí vemos que, bueno, si está... Vale. Y podemos esperar, vamos a ir aquí porque les estoy intentando como el punto de lanzamiento de nuestras habilidades. Ok, C. Ok, como que con esto lanzamos, ¿cómo decir? ¡Reventando! Ok, bueno, esto no nos dice mucho como de su nacionalidad. ¡Pegando! ¡Pegadora! Ok, como que esto parece ser. ¡Temblor! Ok. ¿Esto qué es? Wow. ¡Vamos! Bueno, les manda ondas de energía. Ok, es interesante ver justamente aquí como, al menos de los dos personajes que vamos, ninguno tiene habilidades que sean como afines a sus personajes. Vámonos ahora con Brimstone, que es nuestro comandante G.I. Joe. Entonces aquí, ahora la primera habilidad de él es esta. ¡Baliza preparada! Ajá. Ah, ok, como que esto me estimula mis habilidades de combate, interesante. Vamos a ver. Ok, perdón por eso. ¡Ardiente! Ok. ¿Qué es esto? ¡Ahumados! ¿Qué dice? ¡Ahumados! ¡Ay, caramba! Creo que no hay nada. Ay. Ya, uf, qué susto. Por eso que me di papel por completo. Ok. Y ¡Que se abra el cielo! ay, me autosuicidé al parecer. Soy brillante. Ok, fíjese que es interesante de este personaje como tal, de cómo sus habilidades recargan, o se inclinan principalmente en el apartado militar. Es el primero que se siente como que tiene una conexión con lo que se propone y con su nacionalidad. No es por tirarle hate a Estados Unidos, pero pues todos sabemos de que el tío Sam no es la persona más amable del mundo. Se caracteriza por bombardear, balacear, invadir, vender armas, de todo, absolutamente de todo. Y Brimstone nos demuestra justamente de que, pues, al hacer tal vez un norteamericano, es habilidoso en este manejo de armas. Tal vez una crítica constructiva que le propone hacer Riot respecto a la figura del G.I. Joe norteamericano, puede ser, puede que no, pero es interesante verlo. Ahora aquí vamos a las habilidades de Chamber. Ok, primera habilidad de Chamber. Tenemos que... Ok, Aquí está bien. ok, bueno, pone algo, no sé para qué sirva. Ahora puedo disparar. Cool. Q. ¿Qué es esto? Es como un revólver más táctico por lo que veo. Bueno, esta, a ver, esto es como... ¿Qué es esto? Usa F para recoger.
¿What? No sé si quiero pulsar ese. De nuevo, no tengo la menor idea de qué hace acá. ¡Están muertísimos! Ay, caramba, saqué un rifle de dónde. Ok. Es como un rifle de mucha precisión. A ver, vamos a probarlo. Ok, bueno, aquí es interesante, tal vez lo que sí es interesante de Chamber es la parte, el apartado visual, ¿sabe? Aquí, digamos, si uno mira, vaya, si uno mira el diseño, como de estas cositas, de su revólver místico que acabara con Q, o de este francotirador, o sea, nos damos cuenta de que, no sé, como que tiene una parte estética, una parte de diseño interesante que tal vez vendría acorde a cómo se debería ver un francés. Sigamos con Cypher, nuestro personaje de Marruecos. Marruecos, vamos a ver esta habilidad que hace. Ok, no hay pared. Ok, no, ni a qué se refiere con esta habilidad. Vamos a probar con esta otra. Prisión activada. Fíjese como que algo que comparten en común es como la creación como estos espacios donde no, como el camuflaje. Interesante ver cómo los varios personajes en el juego hacen eso. Tenemos aquí como tal. ¿Qué es esto? Es como una mina, parece ser una mina, ni idea, no sé si alguien conozca de qué trata esto como tal, pero bueno, interesante. Necesito un cadáver. Necesito un cadáver. Ok, eso es perturbador. Necesito un cadáver. Es ya suficiente Cypher por ahí. Vamos con Fate, que está aquí, me está representante de... se me olvidó de la turca, creo que ella era la turca. Sigamos. Sí, la turca. Ok, aquí. Acaba con ellos. Parece lanzo de demonios. Acaba con ellos. Interesante. En el Q, ¿qué es esto? Aguanta. Ok, es como una granada. ¿Dónde estáis? Es como un localizador. Y este. ¡La pesadilla! ¡Ay, caramba! ¡La pesadilla! Ay, Dios. Ok, nuevamente de ella no podemos extraer mucho como tal. Me empiezo a cuestionar si realmente las habilidades de personajes están diseñadas, o bueno, si habrá algunas, porque sí, algunas habilidades que existen diseñadas o sean más afines a la nacionalidad del personaje. Digamos, Astra nos dimos cuenta que sí, Bridge más o menos, Brimstone sí, Chamber de cierta manera, Cypher ni idea, Fate ni idea. Vamos a ver con Jet. ¿Qué pasa? Entonces, primera habilidad especial de Jet. Bloqueando visión. Bloqueando visión. Ok, al parecer bloquea. Lo que es interesante aquí es como la parte de... Bloqueando visión. Lo que es interesante aquí es como las... Sí, como la forma de aire así mística que saca. Ay, ¿qué pasó acá? No, como que se lo puedo sentar muy alto. Cool, supongo. Oh. Ok, bueno, no me quiten mucho tampoco. Mirad y aprended. Ay, caramba. Ok, a ver. Mirad y aprended. Mirad y aprended. Mirad y aprended. Bueno, justamente como los había mencionado antes, tal vez la única habilidad que sí se siente más afín Mirad y aprended. es el uso del kunai respectivamente. Pero el resto aquí tampoco hay mucho que podamos extraer de ella. Que hay es un robot. Vamos con nuestra alemana. A ver, ella que tiene por ofrecernos. Primera habilidad de ella. No parece una papa. Ok, a ver. ¡Pum! Granada en posición.
Ah, Granada desplegada. cool. Ok, interesante. No hay mucho que pueda opinar ahí. A ver. Granada desplegada. Lo que me impacta, digamos, de lo que he escuchado hasta la hora es de que por alguna razón tengo el juego en españolete y pues yo no es que sea muy fan de tenerlo, o sea, me gusta en el idioma original o en el doblaje latino, pero ahorita vamos a ver en el doblaje cómo se desenvuelven más estos personajes. Bot de alarma listo. Ok, bueno, tenemos un bot de alarma. Centinela en posición. Ah, ¿qué pasa, Despichoku? Perdón. Bot en camino. Bot en camino. Ah, ok, como que son torretas automáticas de cierta manera. Cool, ok, maquinaria interesante. ¿Y esto qué es? Comienza la cuenta atrás. No, ¿qué está pasando? ¿Es una bomba? Zona despejada. Pues es una bomba. Comienza la cuenta atrás. Comienza la cuenta atrás. Comienza la cuenta atrás. Ay, caramba. Vamos a irnos cambiando de personaje porque aquí no hay mucho que podamos destacar. Zona despejada. De cierta manera me estoy divirtiendo, o sea, las cosas como son, pero de nuevo, como en términos del proyecto, no encuentro ese vínculo, ¿saben? Como entre los personajes y sus personalidades todavía no. Bueno, ok, al parecer ella hace esto. ¡Cuidado! ¡Agnes! ¡Cuidado! ¡Tomad esto! Ok, tiene ataques de energía. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? ¡Me piro! ¡Me largo! Como que corre más rápido. Ok, y ¡Vamos! fíjense que abajo tiene como una cuestión de energía, pero nuevamente, o sea, como que aquí en esta parte no estamos extendiendo mucho como tal. Siguiente, Phoenix. A ver. Va. Ahí va. Pues. La miniatura, interesante. Q. Cegando. Ay. Diantres. Bueno, interesante esto como tal, como que acá tenía juegos, juegos, poderes muy relacionados con más video, bueno, pero de nuevo nada destacable, nada en Venga, inglés. al lío. Ojo ahora. Cuidado. Bueno. What the fuck? Ok, bueno, gracias por tu participación, Phoenix, si lo prefiere, aprecia. Seguimos con Raza, nuestra amiga de Brasil. Vamos a ver qué nos sorprende. Y a ver. Dale un susto. Ok. Gracias por nada, amiguito. Explosivos colocados. Ajá. Ay. Ay, caramba. Soy tan bueno que yo soy mi propio enemigo. Seguimos aquí con este de... A ver, ¿qué es esto? ¡Granada! Ok, interesante el sonido, escúchenlo. ¡Granada! No se me recuerda como un tucán. ¡Enciende la fiesta! Ok, al parecer con este tenemos ¡Enciende bazooka. la fiesta! Ay. Bueno, tal vez por la parte de la pintura a color hay algo ahí, pero tampoco sigue sin haber nada. Ponemos ahora con Reina. Veamos con qué nos encontramos con nuestra mexicana. Tengo expectativas considerables con ella. A ver, al parecer tiene una... Denegando visión enemiga.
Ok, bueno, gracias. No hay orbes de alma disponibles, ok. Ok, aquí. ¡Se acobardarán! Ok, a ver si puedo. Pues no sé qué rayos implique hacer este poder. No, tampoco. Espero que todos los fans de Valorant que vean esto no me cancelen después, como tal. Ay, Dios. Pero bueno. A ver, tenemos aquí a nuestra China. A ver, ¿qué haces tú? ¡Arriba, muro! Interesante. Y fíjense la textura. Esta sí siento que está más conectada a comparación de todo lo que hemos visto anteriormente por el Jade. Bien ahí, me caíste bien, Sage. A ver, el Q. Ay, espera, a ver, aquí pasa algo. Ah, interesante. Bueno, a ver, Bueno, como que esto es para curar a alguien, me parece que yo no puedo curarme. Y no sé qué estoy haciendo con este. Bueno, como que se concentra mucho en la medicina alternativa, como lo haría una buena persona asiática. Tal vez no china, no estaría seguro de ello. Pero saben sí, como que hay algo interesante ahí como tal. Que podría funcionar y generar un vínculo respecto a la representación de China en cuanto a la parte medicinal y tal, el jade, como la elegancia. Vamos a ver con qué nos sale Sky, ¿se llama? Sí, Sky. ¡A curarse, equipo! Ok, interesante, con eso parece el culo gente. A ver. ¡Hora de cazar! ¡Ay! ¡Ay, soy un animal! Soy un puerco. Ah. ¡Hora de cazar! Ok, ¿qué pasa si...? ¡Halcón va! ¡Halcón va! ¡Ay, Dios mío! Ok, interesante. Con este puedo cegar. Y aquí tengo un par de coríferos. Pero parece que no sirven para mucho realmente. Listo. Las dos personajes que acabamos de tener aquí. Repetiremos. Astra tiene lo suyo. Brimstone sí. Chamber de cierta manera. Jet muy más o menos. Killjoy tiene como cierta parte. Neon ni idea. Phoenix ni idea. Raze Valle venga. Reina nada. Sage hay algo. Sky tiene lo suyo. Pero respecto a la parte de animales como con esa conexión naturaleza, pero no lo sé. Vámonos con Sova, nuestro cazador ruso. A ver, lo tengo aquí. Y al parecer... ya hago esto. Ay. Ok, esto es más complicado manejar de lo que yo pensé. Tiene un dron. Oh. Tengo un arco. Interesante. Mira esto. Revelando la zona. Ok. Y por último. ¡El cazador! ¡Ay, el cazador! A ver, otra vez. ¡Soy el cazador! Bueno, aquí sí, teniendo en cuenta que es como un cazador ruso, sí se me hace válido y sí le compro el hecho que tenga un arco y una flecha. O sea, como bien ahí, interesante, puntos por eso. Seguimos con nuestra segunda agente norteamericana, la cual para mí no está tan norteamericana, así que vamos a averiguar sus habilidades. Bueno, tirado veneno, que se puede que el que se llame Vital. Bueno, ajá, hace esto. Orbe venenosa. Expandiendo toxinas. Ok. Dispersando toxinas. A ver, ¿qué pasa si es picho X? ¡Fuera de mi
que tiene una ola de toxicidad. Pero esto se lo siento más afín al personaje que como tal a la nacionalidad. Y por último tenemos aquí a Joe. Primera habilidad. Sí. Ok, me recuerda al Upside de Mortal Kombat, como que hay algo ahí. Bueno, pues quién soy yo para juzgar. Ok, tiró bolas cegadoras. Interesante ese concepto. Hora de un atajo. Teleportar falso. Ok. Y... ¿qué es esto? ¿Una máscara Kabuki? Yo me encargo. Bueno, al parecer puedo hacer viaje interdimensional, pero no sé cómo. Ah, eso sin nada que hacer. Eso ya se ve a mis skills del juego. Ya estoy aquí. Me pregunto si... Hora de un atajo. Teleportar falso. Sí, no hay algo más que podamos extraer de esto como tal. Así que creo que ya con eso vamos a dar cerrada esta parte como tal respectivamente. Vamos a abandonar la partida. Vamos a ir al... ok. Creo que salgamos respectivamente. Y... ay Dios, tengo bastantes sentimientos encontrados, ¿saben? Como todo lo que acabamos de ver y todo lo que acabamos de ver, todo lo que acabamos de encontrar y o realizar, siento que es interesante ver cómo desde la parte de la construcción del personaje en términos de perfil, sí hay algo, sí se notan las influencias como tal, pero en el juego hay muy pocos que tienen elementos que uno pueda asociar con su identidad, ¿me hago entender? Ejemplo, digamos lo que fue el arco con Sova, lo que fue las clases de pintura con Raze, los kunais con Jet, bueno, la fuerza bruta y Jenai Balacera que tenía Brimstone respectivamente. Sí, siento que hay ciertos elementos, pero no se explotan del todo. Es decir, es clave la nacionalidad y donde es para el jugador, para el personaje, para su creación, pero cómo se desenvuelve no termina como de afianzarse esa idea de por qué hacerlo esa nacionalidad, ¿me hago entender? Es decir, ¿cuál es la diferencia de hacer de que Yoru, decir que hey, Yoru es japonés, a simplemente hacerlo así como así y ya? ¿Me hago entender? O sea, ¿por qué hacer hincapié específicamente en su nacionalidad? Es una buena pregunta, creo que es una pregunta válida como tal, pero bueno. Ya que acabamos de hacer, ya vimos los personajes uno a uno, los analizamos, los desglosamos, revisamos sus habilidades. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer en lo personal? Quiero es escucharlos y quiero ver cómo se desenvuelven en términos del doblaje, en este caso, al español latino. Así que vamos a analizarlo, vamos a ver qué podemos extraer respecto a cómo está diseñado, qué representa los personajes en términos de su idioma. Y pues puntualmente, sí, creo que sería eso justamente. Entonces, aquí justamente seguimos aquí en Valorant. Ya vamos a despedirnos de Valorant, o sea, vamos a salir de Valorant. Y el escritorio, sí, ay, se los dio sin salir. Ya estuvo bien por ahí. Perfecto. Y aquí vamos entonces, listo. ¿Y qué es lo que nos interesa? Nos interesa esta pestaña, nos interesa, vamos a descubrir quiénes son los actores de doblaje de Valorant en latino y vamos a comentar respectivamente sobre ellos. Así que, sin nada más que agregar, procedamos ahora con esta etapa de nuestro análisis. En el mundo del doblaje latino de los videojuegos existen doblajes que realmente son muy buenos. Me siento como una videoreacción. Sigamos. Tú no quieres luchar conmigo. Pues te aseguro que sí quiero. Pero no solo eso, y es que hay unos doblajes que son unas verdaderas joyitas. Control, aquí Cola Roja 5. Nos acercamos al punto de lanzamiento. Okay. Parece que la zona es RPG a las 3 en punto. Maniobra activa. Hey, aquí Cola Roja 5. Nos han alcanzado y estamos cayendo. Repito,
Y el doblaje latino de Valorant es ¡una puta joya! Antes Ay, me perdón. faltaba fuerza. Perdón por la Ahora grosería. Sigamos. soy fuerte por todos nosotros. Mi babushka me enseñó a no alardear, pero esta vez haré una excepción. ¿Recuerdan? Aléjense del fuego. Táctica super high level, no olviden, ¿ya? No se preocupen, Mace. Ok. Yo sé que muchos de ustedes cuando escucharon el doblaje latino por primera vez de Valorant se quedaron con cara de ¿What the fuck es esto? ¿Por qué Sí, tiene sí. una acentuación tan exagerada? Bueno, déjenme les explico. Eso es porque cada personaje tiene una nacionalidad. Tarán. Sí, ven, las cosas no son una coincidencia. No, las cosas no son porque sí, no pasan porque sí, ni el hecho que no tenga, que cada persona que tiene una nacionalidad no es a su suerte, tiene una razón de ser y esto justamente lo está demostrando. Entonces ahora profundicemos aún más en de las voces porque siento que en latino vamos a encontrar cosas muy interesantes. Nacionalidad de la cual ya les hablé en otro video, pero en el del día de hoy les vengo a presentar a los actores de doblaje que crean esas maravillosas voces para todos los personajes actuales de Valorant. Llevo años haciendo trabajos como este. ¿Arriesgado? Sí. Aquí hay mucho por decir. O sea, por Dios. Un momento. Fíjense cuán loco y cuán interesante es ver en este caso cómo el acento de un actor de doblaje que ha hecho, o sea, sí, cómo el hablado cambia y le da una identidad al personaje, le suma como a la su razón de ser de su nacionalidad, es decir, uno diría como, bueno, sí, es un sueco hablando en español, pero el tipo que está haciendo el doblaje no es un sueco, o sea, no es un sueco que sale en español, es el tipo que hizo el doblaje número 1 de Los Chicos del Barrio, el que todo el tiempo hacía chistes de Luis Miguel, el que, como el Rey Helado, se la pasa haciendo mexicanismos en Hora de Aventura. Fíjense cómo este sujeto, este actor de doblaje, le dota y le suma a la nacionalidad de Breach en este caso, es decir, sí lo sentimos sueco. ¿Aburrido? Jamás. Si Soba cree que una flecha me detendrá, va a tener algo más en la mira. ¡Mi puño! No necesito esos brazos para pelear, que escuchen la pero voz son como- divertidos. ¿Por qué no usarlos? Esa parte raspa Mátenlos como está a hablando, todos y así nuestro es. trabajo será mucho más fácil. Dejen que ese Phoenix siga hablando. Lo callaremos muy pronto. ¡Vamos! Viper, ten cuidado con esas toxinas. No quiero volver a respirar esa porquería. Fíjense que perfectamente lo que sería Brimstone podría tener una voz de general cualquiera, tipo como aquí comando especial, nos están atacando en vivo y en directo. Pronto, muévanse, algo así de ese estilo, pero lo llega a ser como así, como si estuviera hablando, o sea, que es muy loco, porque, o sea, ¿cuántas veces no hemos visto personajes que son de Estados Unidos y hablan súper fluido el español latino? Pero en este caso no. La intensidad del acento no es porque sí, es de nuevo para sumarle, para que uno lo escuche y diga, o sea, cuando, además de ¿qué es lo que desglosamos antes de ver las habilidades del juego y decepcionarnos profundamente? El apartado visual, ¿correcto? Entonces, si vemos un personaje y escuchamos cómo hablamos y tienen las diseñas de Estados Unidos y toda esa manera como que es congruente bajo lo que nuestras representaciones colectivas en nuestros sistemas de representación es ser estadounidense, hace un clic, genera sentido, genera lógica, genera impacto y sí llega allá. Y es lo que pasa justamente Odiaría trabajar aquí. con este No hablado. sirvo para sentarme en sillas de escritorio. ¿Luchamos contra un Phoenix? Vayan pidiendo vacaciones. Esto será agotador. No puedo cerrar el menú de opciones de mi pulsera. ¿Cómo lo...? Era así. ¿Cómo es terco ese Brimstone? Me recuerda a no sé quién. ¿Me consideran un perro viejo? Les voy a enseñar todos los trucos que sé. ¡Te cayó el infierno! Okay. Veamos qué puedo usar. ¿Fotos de sus hijos? Wow, sería demasiado. Están muertos y no siento nada. Ni siquiera adrenalina. Bueno. Aquí es interesante cómo mezcla como ciertas pronunciaciones de las palabras, más con el acento para darle ese misticismo al aura del personaje. Pero lo que sí quiero acotar es de que mientras los otros dos sí se sentían como propios de sus nacionalidades, nuestro querido Cypher no lo siento marroquí, no lo siento de Marruecos, ¿no? Y no sé si debería sentirlo, es más, no sé a qué debería sonar a una persona de Marruecos,
Pero lo que habíamos hablado, el hecho que Valorant me provea esta información, estas representaciones, hace que yo asuma y toma como representación a Cypher. ¿Qué no está presente en el juego? Marruecos y todas las personas de Marruecos, pero sí que está presente la representación de ellos a través de Cypher. Buen trabajo, equipo. Sigan usando mi visión a nuestro favor. Gasten como si no hubiera mañana, porque podría no haberlo. Seré más pobre la próxima vez. Difícil, pero lo intentaré. Mis secretos seguirán ocultos. Siento que tiene un hablado otro día que tira más al ruso. Muy bien. Tengo juguetes nuevos que quiero probar. Sé exactamente dónde están. Ay, me duele la espalda. No puedo seguir cargándolos. ¡Qué horror! Sonaré malos. Tú. Aquí es interesante, o sea, hagan el contraste de tres personajes. Tenemos aquí a una surcoreana que es Jet, a esta actriz que es Nicole González, que interpretó a Fiona en Hora de Aventura. Miren cómo no se parecen entre sí los personajes, y por más de que tengan la misma voz, logran darle un giro interesante para sumarle. O sea, hay veces en que se siente como un español latino normal, pero hay pequeños detalles. Ya sabes qué hacer. Solo dime a dónde ir. ¿Quiénes son? ¿El personal de limpieza? Usen todo lo que tengan. De todas formas lo perderemos. Son terribles. Eliminamos a alguien. Son terribles, o sea, esos pequeños detalles, esos pequeños cambios en la pronunciación de las palabras, en el uso del lenguaje, es lo que terminan dotándole valor y le suman nuevamente como a esta idea de la identidad de cada uno de los personajes respecto a su nacionalidad. Luego avanzamos, ¿entendido? Les cuidaré la espalda, pero ya saben, desde el frente. Sigan así. Si lo arruinan, tomarán la ventaja. No te estreses. Soy súper silenciosa. No podría haberlo hecho más fácil. Me aburro. Vamos, fuera de mi camino. Sage, la vida que entregas. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde proviene? Bueno, en este caso, lo que es un men, o sea, sabemos que es un robot, o sea, como no podemos extraer mucha información de aquí. Sigamos con Phoenix. Saltemos. ¿Recuerdan? Aléjense del fuego. Táctica super high level, no olviden, ¿ya? No se preocupen, Mace. Dicen que soy un prodigio. Ok, fíjense como Eric Selvin, que le presta una... O sea, no sé si Eric Selvin será la persona afro, pero se le presta a dos personajes afro, que es el Lando Calrissian de Donald Glover, respectivamente, para la película de Han Solo, y a Cabal, que también es un mercenario de rasgos orientales de Mortal Kombat. Pero fíjense nuevamente como en este hablado, que no es como de Brimstone, que más como gringo, como que aquí le mete como esos toques ahora sí británicos. Es decir, lo que habíamos hablado en un principio de que el apartado visual de Phoenix, las habilidades de Phoenix no nos permiten las habilidades de Phoenix no nos permiten conectarlo para nada con Reino Unido. O sea, las cosas como son, salvo porque allá llegan a ser pirómanos, vaya y venga. El apartado visual uno dice, ok, tiene como unas vibras, algo que puede funcionar, pero cuando uno escucha este Phoenix... ¿En serio? No lo digo yo, baby. Yo, Sova, ese Fu está buenero, pero estaría mejor con unas calcas de fuego y así, ¿right? Esto está loco, siento que llevamos haciendo esto años. Escucharlo, hablar de esa manera, y nos dicen desde Reino Unido, conectamos esa actitud, ese hablado, el día como ese hablado en inglés británico, que va como, es que si lo hago sonaría como paisa. It goes like that, so, like, tipo Harry Potter, like, professor, como esos tipos de momentos de pronunciación, y al españolizarlos, transformarlos, crear un mix, un spanglish ahí interesante, pero con ese enfoque británico, le termina dando más peso a la identidad de Phoenix. ¿Alguien más siente igual? ¿Solo yo? Acá. Relax, tranquilos, yo sé cómo. Y no me voy hasta que terminemos esto, ¿ya? Susana Dora no es nada. Los quemaré tanto que evaporaré su llanto. ¿Quién más está divirtiendo? ¿Solo yo? Oh, qué triste. Mantente lejos de mi fuego, ¿ya? No quiero freírte los circuitos. Come on, vamos! Pobre lugar. Antes todo esto era tan bonito. Pero tranquilos, los voy a despedir con un cabum. Ok, entonces fíjese que aquí ya entramos como con este terreno del portuguesao, hablando así como portuguesinho, que es justamente curioso porque esta misma actriz, no reconozco estos dos papeles, pero sí reconozco el de Sophie en la película de Joker respectivamente, y no habla para nada así. O sea, el hablado respectivamente de Fernanda en el doblaje de Sophie en Joker, no, nada que ver. Es un español latino normal de que vivimos en una sociedad
diálogos de locura, etcétera, etcétera. ¿Qué haces aquí? ¿Tu no vives aquí? Llamo a tu mamá. Pseudo spoiler, pero pues no estamos hablando de Joker, estamos hablando de Valorant. Y fíjense cómo la pronunciación de Fernanda, del hablarlo como de esta manera, le termina dando peso, fuerza, personalidad a Raze. Y nuevamente esta sí o sí la sentimos de Brasil. O sea, porque es como ese hablado. No he escuchado a los portugueses hablar portugués, pero he escuchado a los brasileños hablar portugués. Y sí se siente como ese tono juguetón, como ese tono de favela. Entonces, nuevamente, es interesante ver cómo, en este caso, y aquí sí se nota más, la congruencia entre, digamos, las habilidades de pintura versus el apartado visual versus la voz, no se enfrentan entre sí. Es decir, no es un versus, es un complemento. Se complementan entre sí y dan identidad nuevamente a este personaje en términos de su nacionalidad. Atrapari! Talvez destrua algunas calles, pero oye, una victoria es una victoria. Yo me encargo de Sage. Ella construye muros y yo los destruyo. No hay problema. Ok, minha familia. Yo me encargo de los fuegos artificiales. Será divertido. Si muero, va a ser con un estallido. Y quiero a tuyos bailando en mi funeral. ¿Ok? Solo yo, mis quadzinhos y toneladas de dinamita. Podemos con todo. Por fin, otra batalla. Andando. ¡Llegó la fiesta! Ok. Los enemigos solo aparentan estar tranquilos. Sus corazones cuentan otra historia. No importa lo mucho que me lastimó este mundo. Es mío. Se supone que esta es nuestra mexicana. A la actriz sí la ubico. Al parecer hizo de la novia Flash Thompson en la serie El Espectacular Hombre Araña. Y hizo pues hace el doblaje de Lois Griffin. Y se me hace bastante interesante de que en un doblaje latino, tal vez no sé si Adriana Casas sea de México o no, pero como no se siente un acento más marcado, como tal vez un poquito más así, tal vez de este estilo, con los cuates aquí tirando una balacera para ganar la partida, ¿me entiendes, cabrón? O sea, sé que tal vez esto también es una perspectiva de la red, lo que yo creo que, como yo creo que debería sonar mexicano, según no solo los productos culturales que veo, sino también como figuras, principalmente en el medio del freestyle. O sea, lo que cuando uno escucha cuando entrevistan a los mexicanos, a los raperos, a la gente como de las calles de México, uno esperaría como que tuviera más como estos tintes de barrio mexicano. Y en el caso de Reina no es así. Es decir, Reina siento que es una desvinculación total de la nacionalidad mexicana. Al menos yo, hablándolo como colombiano, con base en lo que yo comprendo según las representaciones colectivas y sistemáticas de cómo debería verse, actuar y sonar una persona de México. Es decir, tal vez el tono de piel vaya y venga, pero el resto como toda esa estética como mística, darks del, no sé, o sea, siento que ella perfectamente puede ser la persona que me pregunta, que no solo que me pregunta qué signo soy, sino que lo podría proyectar como en esta parte que tiene aquí mística, o sacarlo como del brazo así súper loco. Pero nuevamente, aquí es curioso ver cómo no hay un clic, o sea, es mexicana sí, pero no se ve, no se siente y no se interpreta como tal. Pero a lo mejor para alguien al otro lado del mundo sí es así. A lo mejor para otra persona en Australia, un mexicano se ve y suena de esta manera como tal. Y mataré para defenderlo. Él ahora es un regalo para los radiantes. Al fin somos libres de usar nuestro poder. Jet, tienes un gran talento. Apunta al cuello y los matarás más fácil. Si ese Brimstone es como el nuestro, jamás se rendirá. Adelantemos su retiro, ¿quieren? Ay, qué esperanza les queda a esas criaturas. ¡Comienza la cacería! Pidan ayuda y la recibirán. Este lugar es un testimonio de la ciencia. Un testimonio de la locura. Bridge. Un testimonio de la ciencia. Ok. Perdón. Es que yo lo ubico por el personaje de Jean Grey y en la nueva saga de X-Men. Y sí tiene ciertos como detallitos. Ábrenos paso. Nos mantendré a salvo mientras avanzamos. ¡Manténganse firmes! ¡Somos Valorant! ¡Somos guerreros! Soy Scud. Pero algo que tal vez de nuevo, y como contrastándolo según como las representaciones, y esto sí va a sonar muy estereotipado, pero es para hacer el punto. Yo esperaría que una persona que fuera china no pudiera pronunciar la R, ni siquiera como la R, sino la L. O sea que vamos al combate.
tenemos que ganar esta partida. ¿Me hago entender? Versus que lo que nos propone acá es una persona asiática que sí pronuncia la R. Vamos a ganar esta partida. Como, no sé, como, incluso para mí se me complica. Y más que, o sea, creo que a diferencia, digamos, de Reina, Sage sí tiene, no Sage, sí tiene congruencia entre sus habilidades y su apartado visual, pero su voz... Y soy Espada, recuérdalo. Juntos los haremos pagar por sus transgresiones. No conservaremos nuestras riquezas. Lo siento más como una persona rusa. Y no sé si sea así o no sé si sea por mis convenciones sociales, por cómo yo asocio la representación como tal, pero sí es curioso, sí es intrigante y sí es como cuando uno se sienta y dice, no, así no son los chinos, sino como ponerse a pensar, pero entonces ¿cómo deberían sonar los chinos? O sea, ¿cuál es la representación del acento chino en español? Y cómo debería sonar un chino. Incluso si me presentaran un chino que habla en español, ¿garantiza que así suenan todos los chinos que hablan en español? ¿O cuáles son las variaciones? Y poco a poco eso se iría complejizando mucho más. Pero realmente, que es interesante ver en este caso cómo el doblaje de Sage rompe mis expectativas de cómo sería su doblaje en términos de su nacionalidad, siendo ella china. Gástenlo todo. Mi propósito es mi tono. No teman aceptarlo. Los defenderé. Con todo mi poder y con mi vida. No podemos quedarnos con nada. ¡Tu deber no ha terminado! Mi babushka me enseñó a no alardear, pero esta vez haré una excepción. Ok. No, Sova arrancó con todo. Vamos a escuchar un poquito más a Sova. Creo que Sova es todo esto, ¿sí? Brimstone, cuando ganemos compraré un trago si nos cuentas algún recuerdo. Si no tienen buena puntería, no se preocupen. Hay muchas formas de ser útil. Arco y flecha son armas del pasado. Pero nada supera a los clásicos. Miren a dónde corren cuando mi sonar los detecte. Ahí atacaremos. No esperaba que una sanadora luchara tan bien. Es increíble. Es interesante ver cómo sea Sova. Aquí sí hay una conexión directa como de cierta manera con su hablado en este estilo ruso versus, digamos, sus habilidades como de cazador, su apartado técnico, toda esa parte como visual y de habilidades que tiene, si hay un match, pero lo interesante analizar aquí es quién le está haciendo el doblaje. Carlos Vázquez, a quien ha hecho, al protagonista de Dino Rey, ha hecho a Star-Lord, que literalmente es un tipejo de Missouri, o sea, de Estados Unidos. Hizo el mejor amigo de Deadpool, que es de mis personajes favoritos y más random que hay, digamos, en este universo de superhéroes. O sea, como este tipo que incluso, miren, o sea, comparen la presencia, la fuerza, esa energía que tiene Sova versus a Carlo. Y no es por desmeritarlo ni desprestigiarlo, sino es nuevamente interesante ver cómo a través de su voz logra reforzar una identidad según las representaciones colectivas y los sistemas de representación. Y no me cansaré de repetirlo porque es cierto, o sea, para nosotros esto es como debería sonar un ruso. O sea, no hay de otra como tal. Y se termina por hacer ese clic, por generar ese enganche, por nosotros decir, sí, así suena un ruso. O sea, es algo a más de lo que han visto en su vida. En naturaleza, fuego es vida. Sé nuestro fuego, Phoenix. ¡El cazador! Sé bien en qué has estado trabajando. Me da curiosidad. No necesitas seguir viva para que lo veas. No, espera, ¿qué está pasando? No, aquí está. Suena más rusa que estadounidense. O sea, no conocí una estadounidense que suene o tan sensual o tan asiática, si se puede decir así, en el hablado. O sea, es muy raro y de cierta manera incómodo. O sea, ya todo esto solo es Viper. Entonces... Las mentiras que contemos a esta ciudad para explotar cada uno de sus secretos. Mentiras, corrijo. Si hay algo ahí, si hay algo en su voz que si escucho y digo, venga, ella es asiática, ¿verdad? Ella es estadounidense, como que sí, hay ciertas pronunciaciones del inglés como en español. Rich, túndelos a golpes, por favor. Las toxinas funcionan mejor en heridas abiertas. No me digas qué hacer, anciano. No importa la estrategia. No importa la estrategia. Aprende inglés que no aprende inglés. Perdón por el chiste. Y eso que no está tan tarde para el humor malo. Pero nuevamente concentrándonos en lo que nos interesa.
Alguien morirá. No son importantes. Debemos atravesarlos como el humo traspasa los pulmones. Un cadáver se descompone tras 12 horas bañado en ácido. Lo sé solo porque sí. ¿Solo son 5? Qué lástima, traje veneno para 50. Al menos estoy bien preparada. Hay alimañas que nacen para morir, como ratas de laboratorio. Me pregunto si suplicarán. ¡Yo me encargo! Ok. Y bueno, gente, eso ha sido todo por el video del... Perfecto. Entonces, interesante, ¿no? Todo lo que acabamos de presenciar, de escuchar, y creo que con esto ya tenemos las bases lo suficientemente sólidas para realizar nuestro análisis de cierre, ¿saben? Ok. Vamos a hablarlo. Vamos aquí a hablarlo entre nosotros. Tal vez a modo de cierre ya del stream. Ya vamos. Ha sido interesante esta sesión, ¿no les parece? Potente. Lo que vimos hoy, lo que acabamos de presenciar, fue rico e interesante en sí, ¿saben? Porque algo que pasó ayer con Cars 2 es de que nos concentramos mucho digamos, en buscando los personajes, en los lugares respectivamente, y nos concentramos también en este tercero, que era el último, que eran los elementos para permitir esa asociación entre cultura, si se puede decir, no, correcto, entre nacionalidad y sentido de pertenencia. Eso fue como lo que vimos ayer con Cars 2. Hoy nos concentramos exclusiva y únicamente en los personajes. Nos concentramos analizando por el apartado visual, nos concentramos en sus habilidades y nos encontramos en lo que para mí tal vez es de los puntos más ricos e interesantes de desglosar, de desmenuzar, de analizar, como lo vendría siendo el doblaje. Es decir, cómo hablan, o sea, sus acentos, sus expresiones, cómo se desenvuelven en el juego, es muy, muy interesante en mi particular, porque ahí sí refuerzan aún más la idea de la nacionalidad. En este caso, la nacionalidad es clave sí o sí para el juego, y lo vimos leyendo las descripciones de cada uno de los personajes. O sea, no pasaron ni 4 palabras cuando ya no estén diciendo de dónde era. Y si no los mira, digamos, hay personajes que visualmente se nos van a quedar. A mí se me queda Sova, Raze, Jet, Brimstone, Yoru. Se quedan como grabados porque es esa asociación de que es así por de donde viene. O de donde viene es importante para él ser así. Es una asociación interesante y una relación de nuevo, la construcción del personaje. Creo que esto queda mucho más claro aquí en Valorant, porque mientras en Cars 2 se enfoca en la construcción de lugares, sí, además que personajes, aquí en Valorant pesa mucho el personaje y su identidad en relación a su nacionalidad. Y lo vemos ¿cómo? Lo vemos, bueno, en la parte de las facciones faciales, en lo que fue las complexiones corporales, lo vimos en el vestuario, o sea, en los vestuarios, principalmente lo que fue Sage, el vestuario de Sage, el vestuario de Chamber, es como perfectamente ellos dos tienen esas representaciones afines y vinculadas de lo que fue, enfoca la cámara, ya. Esas representaciones visuales de cómo se debe ver una persona china, cómo se ve una persona respectivamente de Francia como tal. Entonces, y si les vamos a hacer la parte de la actitud, de las expresiones, y pues además de los nombres, los acentos, o sea, creo que de los aspectos más claves es cómo se combina el apartado físico, el apartado de vestuario, la parte de los nombres y el acento como tal. Porque las habilidades ya descubrimos que, bueno, sí, aunque sí tienen ciertos tintes, sí tienen ciertas cosas, realmente no generan tanto peso en el personaje, sino más en la dinámica del juego. Pero para el personaje como tal, es importante su nacionalidad sí o sí, bajo estos aspectos, bajo estas, o sea, es lo que comentamos, la representación de la nacionalidad se da de la mano del apartado del vestuario, de las actitudes, de las complexiones, de todo el diseño del personaje y cómo se desenvuelve y cómo suena en el juego.
Ahí es donde está el core, ahí es donde está el valor de Valorant y ahí es como están representados sistemáticamente las nacionalidades de estos personajes. Y simplemente es muy interesante, muy curioso de ver si lo tenemos en cuenta de algo que recalqué mucho durante el stream, era de que estas representaciones generan impacto en nosotros, o sea, las asociamos, decimos como sí, así son, pero también porque se rigen y van de la mano con nuestros paradigmas, nuestras convenciones socialmente, sí, socioculturalmente aceptadas de cómo debería sonar o verse o actuar o expresarse o manifestarse una persona de Estados Unidos, una persona de Corea del Sur, una persona de Japón, una persona de Suecia, una persona, bueno, la de México, dejemos a Reina por otro lado, de esta Sage en China, y nuevamente es muy interesante ver eso en las representaciones, al menos en Valorant, y cómo de nuevo la nacionalidad se vuelve una pieza clave en la construcción del personaje y en su identidad. Todo esto de cierta manera que nos permite ver qué pasa exactamente lo mismo con Cars 2, y es de que todos estos elementos que comenté, que volvamos a enumerar, ¿por qué no? Al fin y al cabo, este es nuestro stream. Lo que es las complexiones físicas, lo que es el vestuario, lo que es los rasgos faciales, lo que son las actitudes, lo que son los acentos, la forma en que hablan, todo esto termina por constituir una representación sólida, precisa, directa, digerible y significativa de cada nacionalidad, de cada personaje, y nos permite a nosotros comprender como jugadores, o sea, cuando nosotros nos metemos, nos acomodamos, estamos con nuestros amigos, estamos solos a las 10 de la mañana, lo que sea, estamos jugando, nos permite comprender a nosotros como usuarios del juego la importancia de la nacionalidad en la creación y el desarrollo de cada personaje. Y eso simplemente es impresionante, delicioso, exquisito de ver, de sentir y de analizar de un producto tan desarrollado, popularmente conocido y posicionado como lo es en el caso de Valorant. Lo que acabamos de ver en este caso es de que efectivamente la nacionalidad es clave, y no me cansaré de decirlo, por si no había quedado claro en estos momentos, la nacionalidad es clave para la construcción del personaje y su identidad, y se representa en Valorant exclusivamente en todos los elementos que construyen a cada uno de los personajes, situándolos en un ambiente de interculturalidad que son las partidas a combatir entre ellos y resaltando las virtudes, si se puede decir, de cada uno, tal vez de sus habilidades en el modo de juego, vaya y venga, puede ser una opción, pero ese es el core. Y justamente esto nos permite ver de que en el proyecto de que Simbolismo Neónico va por el lado correcto, ya que al menos me gustaría creer que con este análisis, y si le sumamos el que realizamos el día anterior de Cars 2, sí le estamos sumando, sí estamos encontrando las respuestas y sí estamos logrando ver, comprender, identificar y entender nuevamente cómo la nacionalidad es importante, y en este caso cómo es representada en estos dos productos audiovisuales, en la película animada y pues en este caso en el videojuego, en cuanto a su apartado estético, en su apartado visual, en los elementos que dispone, tanto pues visualmente, en este caso el diseño de los personajes, como auditivamente, la parte de pues, audio, en el acento y en el hablado de los personajes, dándoles peso, dándoles fuerza, dándoles una identidad propia a cada uno de ellos, haciendo Valorant un juego muy rico en sí, muy rico en contenido, en posibilidades, en opciones, en mostrar cómo interactúan todas estas nacionalidades en este entorno intercultural, resaltando sus virtudes y dejando en claro nuevamente, por si no había quedado claro, cómo su nacionalidad es importante para cada uno. Sin nada más que agregar, yo creo que ya perfectamente con esto, con esta reflexión final, cerramos el stream del día de hoy. Gracias por acompañarme hoy una vez más en esta trilogía de capítulos de simbolismo neónico, en este proyecto donde buscamos adentrarnos aún más y desmenuzar lo que son los proyectos audiovisuales de Cars 2 y Valorant. Les recomiendo revisar las otras secciones de los foros para que se sigan nutriendo información de estos análisis que este equipo tan increíble está realizando. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Nuevamente, gracias por acompañarme. Yo fui Pablo el Máquina Castro, y en caso de que nos volvamos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Los espero el día de mañana
con el cierre de esta trilogía de streams analizando lo que es Cars 2 y Valorant. Nos vemos prontamente.